Hoy les traigo una historia que no dejará a nadie indiferente. Es la historia de un husky, lleno de energía y vida, que pasó 3 años encerrado en una pequeña habitación, completamente solo. Esta historia es una lección de resistencia, pero también un llamado a la empatía y el cuidado que nuestros compañeros animales merecen. Si no quieren perderse más historias que nos recuerdan la importancia del amor y el respeto hacia los animales, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Y si esta historia te conmueve, comenta la frase "Nunca es tarde para un nuevo comienzo" en los comentarios. Todo comenzó cuando Zeus, un hermoso husky con ojos de color azul intenso y el típico pelaje blanco y gris de su raza, llegó a una familia que lo adoptó cuando era solo un cachorro. Al principio, todo parecía perfecto. Zeus era un cachorro inquieto y lleno de curiosidad, siempre explorando y buscando aventuras dentro y fuera de la casa. Sus primeros meses fueron llenos de amor, juegos y la atención que cualquier perro joven necesita. La familia lo sacaba a pasear regularmente, y él disfrutaba de esos momentos, corriendo por el parque, jugando con otros perros y sintiendo el viento en su cara. Pero todo empezó a cambiar cuando la vida de la familia adoptiva de Zeus dio un giro. La crisis económica, problemas familiares y el estrés comenzaron a hacer mella en los dueños, quienes dejaron de prestar atención a Zeus. Lo que antes eran paseos diarios y momentos de juego, se convirtieron en largos días de soledad. Al principio, los cambios eran sutiles, lo dejaban solo durante más tiempo, los paseos se acortaban, y las caricias y juegos desaparecieron poco a poco. El primer año de esta transformación fue confuso para Zeus. No entendía por qué de repente sus dueños, las personas que más quería en el mundo, dejaron de prestarle atención. Al principio, seguía acercándose a ellos con su típica alegría, moviendo la cola y buscando ese cariño que tanto extrañaba. Pero ellos parecían siempre ocupados, enfadados o simplemente agotados. Los días se volvían cada vez más largos, y Zeus comenzó a pasar la mayor parte del tiempo en una pequeña habitación de la casa. Era una habitación oscura, sin ventanas ni mucho espacio para moverse. Al principio, pensó que era temporal, que pronto lo sacarían para uno de esos paseos que solía disfrutar tanto. Pero los días pasaron, y luego las semanas, y Zeus seguía encerrado en esa habitación, con su única compañía siendo una cama desgastada en la esquina. El agua y la comida, al principio, llegaban con regularidad, pero incluso eso empezó a volverse irregular. A veces, la sed lo despertaba en medio de la noche, y pasaban horas antes de que alguien recordara abrir la puerta para dejarle un plato de agua. Zeus empezó a perder la noción del tiempo. El husky, una raza famosa por su energía y necesidad de ejercicio, empezó a mostrar signos de desesperación. Intentaba rasgar las paredes de la habitación, arañando la puerta con la esperanza de que alguien lo escuchara. Aullaba durante horas, un sonido que resonaba por toda la casa, pero en lugar de que sus dueños respondieran, parecían molestarse más con él. Lo regañaban cada vez que hacía ruido, y pronto, Zeus entendió que hacer sonar su tristeza solo lo alejaba aún más de cualquier esperanza de atención. Pasaron meses en los que Zeus dejó de ser el perro activo y vivaz que había sido. Sus músculos, acostumbrados a correr y saltar, comenzaron a atrofiarse. La soledad se convirtió en su única compañía, y la pequeña habitación, que al principio había sido solo una prisión temporal, se transformó en todo su mundo. La única ventana que daba al exterior estaba demasiado alta para que Zeus pudiera mirar, y la luz del día apenas entraba. El perro, que alguna vez había sentido el viento frío en su pelaje y había corrido libre por los parques, ahora solo podía caminar en círculos por el estrecho espacio en el que vivía. Zeus empezó a perder peso, y su pelaje, que alguna vez había sido espeso y brillante, comenzó a caer, dejando parches descubiertos. La falta de ejercicio y el estrés afectaron su salud física y mental. Pero lo peor era el vacío emocional. Zeus no entendía por qué sus dueños lo habían dejado de lado, porque ya no era el compañero de juegos y aventuras que alguna vez había sido. El amor que había sentido por ellos no desapareció, pero la tristeza y la confusión llenaron cada rincón de su ser. A veces, escuchaba voces en la casa, el sonido de la familia hablando o riendo en alguna parte. Zeus se levantaba con esfuerzo, acercándose a la puerta,
esperando que alguien lo recordara, que alguien abriera la puerta y lo sacara de esa prisión silenciosa. Pero la mayoría de las veces, esas voces solo pasaban de largo, y Zeus volvía a acostarse, resignado a su soledad. El primer año fue un ciclo constante de esperanza y decepción para Zeus. Cada sonido, cada paso fuera de la habitación, despertaba en él una chispa de esperanza, pero cada vez que la puerta no se abría, esa chispa se apagaba un poco más. La habitación oscura se había convertido en su única realidad, y el husky que alguna vez había sido lleno de vida ahora solo podía soñar con los días en los que había corrido libre bajo el sol. El estado de salud de Zeus comenzó a deteriorarse más rápido. Su cuerpo, privado de ejercicio, comenzó a sufrir de artritis, y los días en los que podía levantarse y caminar sin sentir dolor eran cada vez menos. El hambre lo acompañaba, pero no era solo hambre de comida. Era hambre de contacto, de afecto, de cualquier cosa que le recordara que aún existía alguien que lo quería. Aunque Zeus estaba encerrado, su instinto de supervivencia seguía presente. No podía dejar de esperar que un día, alguien llegara a rescatarlo de esa prisión solitaria. Sus ojos, aunque apagados por el sufrimiento, aún buscaban alguna señal de esperanza en cada sombra que se movía fuera de la puerta. A veces, escuchaba el sonido de otros perros en la distancia, y su corazón, aunque cansado, se aceleraba brevemente al pensar que tal vez, solo tal vez, su vida cambiaría. Zeus aún no lo sabía, pero su destino estaba a punto de cambiar. A lo largo de ese primer año, su historia se volvía cada vez más triste, pero también más poderosa. Y aunque el dolor de la soledad se hacía más profundo, dentro de él, el deseo de ser amado seguía ardiendo, aunque fuera solo una pequeña chispa. Cuando termine esta parte, continuaré contándote lo que sucedió en los próximos años de su vida. Si quieres seguir conociendo esta historia y otras más, suscríbete al canal, activa la campanita, y no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Y si llegaste hasta aquí, comenta la frase, nunca es tarde para un nuevo comienzo en los comentarios. Zeus continuó su vida en esa pequeña habitación durante meses, viviendo una rutina que no cambiaba. Día tras día, la esperanza en su corazón disminuía poco a poco. El silencio se volvía su constante compañero, y la oscuridad de la habitación parecía consumirlo más con cada día que pasaba. El husky, un perro cuya energía natural debía ser canalizada en largas caminatas y juegos al aire libre, apenas podía moverse por el espacio reducido en el que lo mantenían. El primer año fue solo el comienzo de lo que Zeus desconocía que serían 3 largos años de confinamiento. Al principio, se levantaba cada mañana con la esperanza de que ese día sería diferente, que alguien abriría la puerta y lo sacaría al mundo exterior, al menos por un momento. Sin embargo, esa esperanza empezó a desvanecerse conforme pasaban los días y nada cambiaba. Los pocos rayos de luz que se filtraban a través de una ventana cubierta de polvo apenas iluminaban el lugar, y cada vez que Zeus intentaba acercarse a la puerta, solo encontraba el mismo vacío y silencio. Los primeros meses fueron una mezcla de confusión y frustración para él. No entendía por qué había sido relegado a ese pequeño cuarto. Su instinto de perro lo llevaba a querer correr, explorar, sentir el viento en su cara y oler el aroma del césped fresco. Pero en lugar de eso, estaba atrapado en un espacio en el que ni siquiera podía estirarse cómodamente. Los días se volvieron monótonos, con pequeños momentos de emoción cada vez que escuchaba pasos fuera de la puerta, pero esas esperanzas eran constantemente aplastadas cuando los pasos simplemente pasaban de largo, sin detenerse. Zeus dejó de aullar después de algunos meses. Al principio, cuando el encierro empezó, aullaba todas las noches, llamando a sus dueños, pidiendo que lo sacaran. Pero sus aullidos no solo fueron ignorados, sino que lo reprendían por el ruido. La familia parecía cada vez más molesta con su presencia. Lo veían como una molestia, un perro que alguna vez habían adoptado con entusiasmo, pero que ahora era solo una carga más en sus vidas complicadas. El aislamiento prolongado comenzó a afectar no solo su cuerpo, sino también su mente. Para un perro de su tamaño y energía, la falta de ejercicio era devastadora. Los músculos de Zeus comenzaron a debilitarse, y pronto caminar se volvió doloroso. Los pocos pasos que podía dar alrededor de la habitación eran lentos y torpes. Su pelaje,
que alguna vez había sido espeso y brillante, comenzó a caer en mechones, dejando su piel expuesta en algunas zonas. A veces, cuando Zeus se rascaba, notaba como pequeñas costras aparecían en su cuerpo por la falta de higiene adecuada. Los meses pasaban lentamente, y Zeus entró en un estado de resignación. Ya no se levantaba con la misma energía, ni siquiera para acercarse a la puerta. Sabía que no se abriría. En su mente, el pequeño cuarto oscuro se había convertido en todo su mundo. Los recuerdos de sus primeros meses en la familia, cuando corría libre por el parque, se fueron desvaneciendo, sustituidos por la realidad fría y solitaria de su encierro. Algunos días, un miembro de la familia entraba para dejarle comida y agua. Esos momentos eran fugaces, y nunca implicaban más que unos segundos de interacción. Nadie se detenía a acariciarlo, a hablarle o siquiera a mirarlo a los ojos. Para Zeus, esos breves momentos eran una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque, al menos, alguien aún recordaba alimentarlo, pero tristeza porque no había ningún tipo de afecto, ningún contacto que le recordara lo que una vez fue. En esos días, Zeus simplemente comía lo que le dejaban y volvía a acostarse en su cama vieja y desgastada. A veces, cuando los sonidos de la casa se calmaban y todo estaba en silencio, Zeus soñaba. Soñaba con aquellos días en los que corría libremente, cuando el sol brillaba sobre su pelaje y podía sentir la tierra bajo sus patas. Soñaba con el aroma de los árboles, el sonido del agua en una fuente cercana, y las voces de otros perros que también disfrutaban de la libertad que él había perdido. En sus sueños, Zeus era un perro feliz, lleno de vida, corriendo sin límites. Pero cada vez que despertaba, la dura realidad lo golpeaba con fuerza. Estaba solo, atrapado en esa prisión, sin ningún indicio de cuándo o si alguna vez podría salir. El primer invierno que pasó en esa habitación fue especialmente cruel. Aunque la familia le daba una manta vieja para abrigarse, el frío se colaba por las paredes, y Zeus temblaba durante la noche. Su pelaje, que normalmente lo habría protegido, ya no era suficiente para mantenerlo caliente. Cada noche, el husky se acurrucaba lo mejor que podía, intentando encontrar una posición cómoda en la que pudiera sentir un poco de calor. Pero las noches eran largas y solitarias, y Zeus se despertaba varias veces, moviéndose en su pequeño espacio, tratando de aliviar el dolor en sus músculos y la rigidez en sus articulaciones. La falta de contacto humano también comenzó a afectar su mente de maneras más profundas. Zeus era un perro que había nacido para estar rodeado de gente, para ser un compañero leal y protector. Pero durante meses, no había sentido ni una caricia, ni una palabra amable. La soledad lo consumía, y Zeus comenzó a perder la chispa que lo había definido en sus primeros meses de vida. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con curiosidad y energía, ahora estaban apagados, como si el alma del perro se hubiera desvanecido lentamente. Y así fue como pasó el primer año de Zeus encerrado en esa pequeña habitación. Aislado, olvidado y cada vez más débil, el husky solo podía esperar, aunque su esperanza se desvanecía más con cada día que pasaba. Lo que alguna vez había sido un hogar amoroso, se había convertido en una cárcel sin salida. Y Zeus, a pesar de todo el sufrimiento, seguía aferrándose a la pequeña chispa de vida que aún quedaba dentro de él. En la próxima parte de la historia, les contaré cómo Zeus afrontó los siguientes años en ese encierro, y qué fue lo que finalmente sucedió. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y si llegaste hasta aquí, comenta la frase, nunca es tarde para un nuevo comienzo. El segundo año de la vida de Zeus transcurrió de manera similar al primero. El pequeño cuarto donde estaba confinado se había convertido en su único refugio, aunque ese refugio estaba lleno de oscuridad, frío y silencio. Sus días se mezclaban en una rutina interminable de soledad, y su cuerpo seguía debilitándose. Sus músculos se habían atrofiado por completo, y cada vez le costaba más levantarse de su cama raída. Incluso mover su cola para saludar a la escasa presencia humana se había vuelto un esfuerzo monumental. Pero Zeus, a pesar de todo el dolor físico y emocional que llevaba cargando, mantenía una pequeña llama de esperanza. No era consciente de ello de manera clara, pero en algún lugar profundo de su ser, aún esperaba que las cosas cambiaran.
Sin embargo, la realidad parecía cada vez más desesperante, y el tiempo continuaba transcurriendo sin ningún cambio en su situación. La familia que lo había adoptado y lo había dejado encerrado en ese cuarto apenas interactuaba con él. Para ellos, Zeus se había convertido en una responsabilidad olvidada, una presencia que no molestaba siempre y cuando se mantuviera en silencio y fuera de vista. Los días pasaban, y lo poco que recibía en cuanto a comida y agua era cada vez más escaso. El estado físico de Zeus era cada vez más precario. Su pelaje se caía en grandes mechones, dejándolo expuesto al frío, y su piel mostraba signos de infecciones y llagas causadas por la falta de higiene. En algún momento del segundo año, los problemas de salud de Zeus se hicieron tan evidentes que incluso la familia comenzó a notar que algo andaba mal. No porque les importara su bienestar, sino porque temían que la situación pudiera empeorar y convertirse en un problema legal o de imagen. Intentaron llevarlo a un veterinario una vez, pero lo hicieron de mala gana y sin mucha intención de seguir las recomendaciones. A Zeus lo examinaron brevemente, le recetaron algunos medicamentos y lo devolvieron a su oscura prisión sin más cambios en su vida diaria. Sin embargo, ese pequeño paso fuera del cuarto fue una chispa de esperanza para Zeus. Aunque el veterinario no significaba para él lo que significaba para los humanos, la simple sensación de estar en otro lugar, de respirar aire diferente y de ver otras caras, fue un recordatorio de que el mundo exterior seguía existiendo. Incluso en su debilitado estado, el husky movió ligeramente su cola al estar en el veterinario, como si su cuerpo recordara lo que era interactuar con otros seres vivos. Pero esa chispa de esperanza fue rápidamente apagada cuando volvió a ser encerrado, y los días volvieron a ser los mismos de siempre. Lo que Zeus no sabía era que esa visita al veterinario fue el comienzo de su salvación, aunque llevaría más tiempo. Uno de los asistentes del veterinario notó algo extraño en Zeus. La condición en la que estaba, su evidente malnutrición, la falta de cuidado y el comportamiento de la familia que lo llevaba de regreso a casa, no parecía encajar. Este asistente, aunque no dijo nada en ese momento, no pudo dejar de pensar en Zeus después de que se fue. Sabía que algo estaba mal, y decidió investigar un poco más por su cuenta. Durante los siguientes meses, el asistente del veterinario empezó a reunir información sobre la familia. No quería intervenir sin pruebas suficientes, pero cada vez más, se convencía de que Zeus estaba en una situación de maltrato y abandono. Finalmente, después de mucho tiempo observando y recopilando detalles, decidió que era momento de actuar. Con el corazón en la mano, contactó a las autoridades locales de protección animal, explicando la situación y mostrando la preocupación que tenía por el perro. La policía, en conjunto con una organización local de rescate animal, decidió que era necesario realizar una inspección en la casa. Para entonces, Zeus había cumplido casi 3 años en ese encierro, y su estado era crítico. Apenas podía moverse, su cuerpo estaba cubierto de llagas y su mirada, aunque aún vivía, era un reflejo del sufrimiento que había soportado durante tanto tiempo. La familia seguía con su vida, ignorando la existencia de Zeus en ese pequeño cuarto, y nunca se imaginaron que las autoridades pronto tocarían su puerta. Una tarde fría de invierno, la policía, acompañada por miembros de la organización de rescate animal, llegó a la casa. Tocaron la puerta, y la familia, sorprendida y algo nerviosa, intentó justificar el estado de su hogar y de su perro, que en ese momento seguía encerrado, lejos de las miradas inquisitivas. Pero los oficiales insistieron en ver a Zeus, y cuando la puerta de esa pequeña habitación se abrió, lo que encontraron los dejó sin palabras. El cuarto estaba oscuro, el aire era denso y cargado de humedad, y en una esquina, sobre una cama vieja y sucia, yacía Zeus. Apenas pudo levantar la cabeza cuando vio entrar a los extraños, pero su cuerpo estaba demasiado débil como para reaccionar más. Su pelaje, enmarañado y sucio, apenas cubría su piel herida, y sus ojos, que alguna vez habían sido brillantes y llenos de vida, ahora eran un reflejo de la desesperanza. El equipo de rescate se acercó con cuidado, tratando de no asustarlo. Para Zeus, el sonido de las voces y el olor de nuevas personas era confuso, pero no tenía la energía para reaccionar. Sin embargo, cuando sintió la mano suave de uno de los rescatistas acariciando su cabeza, algo en su interior se removió. Era un toque amable,
algo que no había sentido en años. Zeus cerró los ojos por un momento, como si quisiera grabar esa sensación en su memoria, y por primera vez en mucho tiempo, movió ligeramente su cola. Los rescatistas lo levantaron con delicadeza y lo llevaron al exterior. El frío del aire fresco golpeó su cuerpo debilitado, pero también fue un recordatorio de que el mundo fuera de esas paredes aún existía. Zeus, aunque débil, inhaló profundamente, como si estuviera despertando de un largo sueño. Lo subieron a una camioneta y lo llevaron de inmediato a una clínica veterinaria para una evaluación completa. El diagnóstico no fue alentador. Zeus estaba severamente desnutrido, deshidratado y sufría de múltiples infecciones en la piel debido a la falta de higiene y cuidados. Su estado físico era crítico, y los veterinarios sabían que su recuperación sería larga y difícil. Sin embargo, había algo en Zeus que los llenaba de esperanza. A pesar de todo lo que había pasado, aún había vida en sus ojos. Aún había una chispa, un deseo de seguir adelante. Durante los siguientes meses, Zeus estuvo bajo el cuidado de veterinarios y voluntarios de la organización de rescate. Poco a poco, empezó a ganar peso, sus heridas comenzaron a sanar y su pelaje, aunque aún escaso, empezó a mostrar signos de recuperación. Pero lo más importante fue que, con cada día que pasaba, Zeus recuperaba algo más que su salud física, recuperaba su espíritu. Por primera vez en mucho tiempo, Zeus comenzó a sentir el cariño y la atención que tanto había anhelado. Los voluntarios lo sacaban a pasear, lo acariciaban, le hablaban con dulzura, y él, en respuesta, empezaba a confiar nuevamente en los humanos. Los primeros paseos fueron lentos, ya que sus músculos todavía no estaban completamente recuperados, pero con el tiempo, Zeus empezó a correr de nuevo, como lo había hecho cuando era solo un cachorro. Cada día que pasaba, su cola se movía un poco más, y sus ojos, que antes estaban apagados, comenzaron a brillar de nuevo con la vida que había estado escondida durante tanto tiempo. Zeus, el perro que había pasado 3 años en la oscuridad, finalmente había sido liberado. Aunque los años de encierro dejaron marcas en su cuerpo y alma, su capacidad de amar y ser amado nunca desapareció. La policía y los rescatistas le habían dado una segunda oportunidad, y él, a pesar de todo, no había perdido la esperanza. Esta es la historia de Zeus, una historia de sufrimiento, pero también de resistencia y redención. Si te conmovió su historia, suscríbete al canal para no perderte las próximas, y recuerda dejar en los comentarios la frase, nunca es tarde para un nuevo comienzo.